Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y del proyecto de Trabajo Comunal Universitario del programa Kioscos Socioambientales, les damos una cordial bienvenida. El foro del día de hoy se centra en un tema poco conocido y escasamente analizado, el cual, sin embargo, tiene un gran impacto ambiental, económico y social en nuestro país y en el resto de la región centroamericana. Nos referimos a la minería no metálica, que consiste básicamente en la extracción mecanizada y a escalas variadas de materiales agregados para la construcción, los cuales se obtienen por la explotación de canteras en tajos o en lechos de cauces de ríos. Se trata de un fenómeno ampliamente distribuido en diferentes localidades de Costa Rica y el cual tiene un impacto muy grande en las comunidades y los ecosistemas, al afectar drásticamente los cauces de los ríos y por ende los bienes comunes. Existen actualmente una gran cantidad de concesiones para este tipo de minería y el entorno regulatorio de esta actividad es sumamente laxo. El tema, por lo tanto, requiere ser analizado de una perspectiva crítica y con la participación de los sectores afectados por esta actividad. Para analizar esta temática, la Alianza por una Vida Digna, el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y el proyecto de trabajo comunal universitario del programa de Kioscos Socioambientales, hemos organizado este foro titulado Minería no metálica en Costa Rica, un serio problema socioambiental. Hemos invitado a 3 personas quienes han trabajado este tema y participan de diversas formas en actividades comunitarias relacionadas con la minería no metálica. Nos acompañan el día de hoy en este foro Dilana Rodríguez, quien es socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y del programa Kioscos Socioambientales de esta misma universidad. Dani Villalobos, quien es geógrafo y miembro de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas. Y Nathaniel Greu, quien es miembro de la Junta Directiva de Sirenas, el Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales. Les damos una cordial bienvenida a la panelista y los panelistas y les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para participar en este evento. Agradecemos también a Geisel Garro por el apoyo logístico y, por supuesto, a todas las personas que siguen el foro a través del Facebook Live de Surcos. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente escucharemos las presentaciones de la panelista y los panelistas y seguidamente abriremos un espacio para preguntas y comentarios de las personas que acompañan este foro. Las y los invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat de Surcos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Dilana para que haga su presentación. Bienvenida, Diliana. Gracias, Dilana. Gracias, don José María, y bueno, también a Surcos por aperturar este espacio tan necesario para abordar un tema que viene afectando ya desde hace algunos años a los territorios del país. También saludar a Nathaniel y a Dani y a quienes nos siguen por la transmisión en vivo, que también sabemos desde esos territorios afectados están conectándose en las personas. Voy a compartir mi presentación. Bueno, debo decir que es el tema de la minería no metálica es un tema muy complejo, ¿verdad? Que tiene muchas dimensiones y no nos alcanza un ratito para poder abordarlo con la amplitud que requiere. Sin embargo, voy a tratar de, digamos, abordar algunos de los elementos que considero más importantes en este tema. Y bueno, es que la minería no metálica en Costa Rica es parte de esa dimensión de los extractivismos de bienes comunes de la naturaleza que justamente se ponen en disputa y en conflictividad en el marco pues de un mercado en el que los bienes primarios, ¿verdad?, han tomado fuerza, un mercado que además, un mercado internacional en el cual, ¿verdad?, o que se inserta en un cambio, una transformación del modelo productivo, ¿verdad? De materias primas
y sobre todo de ese modelo productivo que cambia a partir de los 90 y en el que los bienes comunes de la naturaleza empiezan a ser más azotados por intereses de comercialización, ¿verdad? Y esto pues ha ocasionado entonces que los territorios se vean más intervenidos, ¿verdad? Por proyectos, en este caso pues hablamos de la minería no metálica, pero también hay otros proyectos, ¿verdad? Como los monocultivos, los proyectos hidroeléctricos, la minería metálica, el megaturismo, que también tienen un impacto, digamos, significativamente negativo en los territorios, sobre todo por las lógicas de despojo que se utilizan para implantarse en esos territorios. De hecho, decir, ¿verdad? Que en esta misma línea, ¿verdad? Y no solamente Costa Rica se encuentra en esta encrucijada, sino también Latinoamérica. De hecho, la región latinoamericana produce el 15% del total de las exportaciones de materias primas para el mundo, ¿verdad? Y bueno, como les decía, una de estas actividades es la minería no metálica, que ya como lo decía don José María, bueno, no popularmente lo conocemos como quebradores, ¿verdad? Como minería no metálica, poca gente lo ubica, pero bueno, los quebradores es justamente esa actividad mecanizada en la que se extrae arena y piedra de los cauces de los ríos para producir materiales y agregados para la construcción, ¿verdad? La minería no metálica es un poco más amplia, incluye tajos, y otras formas de extracción que no necesariamente tiene que ver con los cauces de los ríos. En el caso de los quebradores, que es en lo que nos vamos a enfocar justamente hoy, pues sí. Y estos materiales que son extraídos son transportados a centros de acopio para su procesamiento y transformación en diferentes productos, ¿verdad? Hasta, digamos, la dimensión final requerida por quien, digamos, la procesa. Actualmente en Costa Rica, ¿cómo está operando este tema de la minería no metálica o quebradores? Bueno, una figura, una personería física, jurídica, una representación legal hace una solicitud de concesión a la Dirección de Geología y Minas, ¿verdad? Una vez que la Dirección de Geología y Minas recibe esta solicitud, hace una consulta directa a la municipalidad que le corresponde ese caudal, ¿verdad? Para saber si la municipalidad tiene interés en tener un proyecto extractivo en ese, digamos, en ese cauce o en ese trayecto del cauce. De ser negativo, ¿verdad? En caso de que la municipalidad no lo vaya a requerir, entonces se empieza el proceso técnico de estudio de impacto ambiental para la viabilidad del proyecto que la empresa que pretende concesionar ha solicitado, ¿verdad? Así como otros documentos que son parte, pero, ¿verdad? Principalmente, bueno, saber esa viabilidad. En esa línea también, si la concesión se entrega, se puede hacer por un plazo máximo de 25 años, que incluso pueden ser prorrogables por 10 años más. Es decir, una misma empresa concesionaria, empresa, persona, representación, ¿verdad? Que tenga la concesión puede tener, ¿verdad? Hasta 35 años de explotación en el cauce del río de forma continua. Y esta es una forma de, o sea, esto es un tipo de concesión. Tenemos otro tipo de concesión que son las temporales, que son las que se otorgan a las municipalidades para que puedan extraer por hasta 120 días, pero en este caso solamente para obras de carácter público. Cuando la concesión se otorga, ¿verdad? Se puede hacer por un tramo máximo de hasta 2 kilómetros, ¿verdad? Y esa misma persona física, jurídica o representación legal puede realizar la extracción de los materiales teniendo dos concesiones en un mismo cauce, ¿verdad? Es decir, puede incluso tener hasta 4 kilómetros para extraer e imaginémonos que cada uno de estas concesiones puedan ser de hasta 35 años, ¿verdad? Es decir, son 35 años que en un río va a haber una sola empresa extrayendo 4 kilómetros o en 4 kilómetros de río materiales, ¿verdad? Poniendo como este ejemplo, el ejemplo, digamos, tope de acuerdo a lo que estipula el Código de Minería.
En ese sentido, bueno, decir que Costa Rica tiene en todas sus regiones actividad extractiva en los cauces de los ríos, ¿verdad? Con gran cantidad de proyectos en muchos de los ríos de cada una de esas regiones, ¿verdad? Y pues esto también ha comprometido la vida y la salud, ¿verdad? De las cuencas, de los ríos y, por supuesto, con un impacto directo en comunidades, en territorios que están alrededor, ¿verdad? Y que han dependido históricamente del río para diferentes actividades socioeconómicas y también recreativas, ¿verdad? Porque el río es parte de la identidad también de los territorios, de las comunidades. Eh, entonces, por ejemplo, yéndonos directamente a los datos, estos son datos, digamos, que se pueden obtener de los informes que hacen o que deben hacer anualmente los ingenieros encargados de las regiones, de acuerdo a la Dirección de Geología y Minas. Entonces, datos muy recientes, ¿verdad? Porque tenemos datos desde hace varios años ya, sobre todo del 2004 para acá, 2006 para acá, pero quiso centrarme sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Em, Como pueden observar en el gráfico, en el periodo 2021, ¿verdad? Hay una producción de grava y arena bastante amplia en todo el país, siendo la región Huetar Atlántica la de mayor producción, ¿verdad? Con 3.237.000 metros cúbicos en ese periodo, ¿verdad? 2021, seguido por el Pacífico Central, Huetar Norte y un poco con menos producción o extracción las otras regiones, ¿verdad? De hecho, aquí les tengo datos más específicos de las dos regiones que tienen mayor extracción. La región Huetar Atlántica en ese periodo, por ejemplo, vean que es Sarapiquí, ¿verdad? Uno de los cantones donde más se produce o más se extrae material. Y el Pacífico, en el Pacífico Central tenemos a el Cantón Central de Punta Arenas como en el que mayor se extrae, ¿verdad? Que valga decir que, por ejemplo, en la región Huetar Atlántica, los ríos que en este caso se van a ver eh, más perjudicados, ¿verdad? Son justamente los que están en ese cantón. Sin embargo, tiene resonancia en otros brazos de la cuenca, de las cuencas. Y en el caso de Punta Arenas, ¿verdad? Los ríos más perjudicados son el Barranca, el río Lagartos. Por poner un ejemplo, sin embargo, prácticamente en casi todos hay presencia de estos proyectos. Para el periodo 2021, digamos 2021-2022, vean que se mantiene, ¿verdad? La región Huetar Atlántica encabezando la extracción de estos materiales y de la misma forma el Pacífico Central y el Pacífico y el Huetar Norte de seguido, ¿verdad? Además empieza a repuntar un poco la región Brunca, uno de los ríos que más está siendo saqueado es el río Seibo, por ejemplo. Entonces, vemos, ¿verdad? Que no es pequeño, no es menor la extracción que hay, ¿verdad? Estamos hablando de millones de metros cúbicos que salen de los ríos del país. Y por ahí les tengo también los gráficos de cada una de estas dos regiones, ¿verdad? Que son las de mayor extracción y vemos cómo, por ejemplo, repunta Pocosí, donde ahí tenemos a los ríos Sucio, Toro Amarillo y el río Blanco. Y en el caso del Pacífico Central se mantiene Punta Arenas, ¿verdad? El cantón central de Punta Arenas y por ende sus ríos, eh, digamos, repuntando en cuanto a la actividad. En cuanto a las exportaciones, bueno, decir que una buena parte de las exportaciones de estos materiales, de la extracción de estos materiales más bien está dirigido a las exportaciones,
¿verdad? Tenemos información que va desde del 2006 al 2017, que se puede encontrar en la página de la Dirección de Geología y Minas, y después de eso no tenemos información, ¿verdad? Lo que sí podemos identificar de ese periodo que les digo, ¿verdad? Del 2006 al 2017, es que los principales destinos de exportación de estos materiales son San Andrés de Colombia y Nicaragua, según datos de la misma Geología y Minas. Como hemos venido trabajando mucho este tema, ¿verdad? Hemos seguido de cerca pues los datos y como les digo, después del 2017 no hay datos oficiales en la página de la Dirección de Geología y Minas, pero buscando y buscando encontramos que el Observatorio de Complejidad Económica, que es un observatorio que mide rankings de los comercios, de las corporaciones, de los intercambios comerciales, ¿verdad? Posicionaba a Costa Rica como el exportador número 74 del mundo en exportar grava y piedra triturada, ¿verdad? Y ese mismo año, Costa Rica, estos productos, ¿verdad? Fueron el número 279 más exportado en Costa Rica. Como pueden ver, ¿verdad? Los destinos pareciera que se amplían y ya no solamente Colombia y Nicaragua son los puntos de destino para estos materiales, sino también Estados Unidos, Panamá y El Salvador, por cifras bastante alarmantes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Colombia, estamos hablando de $1.600.000 solo en el año 2021, ¿verdad? Y como pueden ver, las cifras también son bastante altas en el resto de los destinos. Lamentablemente, pues como les digo, no hay datos oficiales de la Dirección de Geología y Minas desde el 2017. Esto lo encontramos en una página completamente externa, ¿verdad? Pero bueno, nos da un poco de idea de cómo se está proyectando en el mercado Costa Rica en términos de la exportación de estos materiales que, bueno, que estamos conversando. Y en esa línea también pudimos acceder a esta información y es que en los últimos 3 años, ¿verdad? Según el Ministerio de Comercio Exterior, las exportaciones de arena y de piedra alcanzaron anualmente en promedio $1.500.000 correspondientes aproximadamente a 50.000 toneladas métricas. Es decir, pareciera que por año, en los últimos 3 años, ¿verdad? Del 2021, Costa Rica está exportando alrededor de 50.000 toneladas métricas de arena y piedra. Pero bueno, claramente los datos que acabo de mostrar no solamente son datos, sino que como les decía, se traducen en impactos. Y lamentablemente estos impactos de carácter social, económico, ambiental y cultural son negativos, pues la forma en la que se implanta esta actividad es bastante despojante, bastante violenta, ¿verdad? No solamente con la naturaleza, con los ríos, sino también con las poblaciones que viven alrededor y es como la tónica en este sentido, ¿verdad? No hay una cuestión como armónica, no podemos hablar de que es una práctica que está, digamos, siendo vamos a ver, una buena práctica de extracción, ni siquiera aun cuando la tratan o se ha tratado de disfrazar de conveniencia nacional, ¿verdad? Para ampliación de infraestructura vial o para la creación, construcción de otro tipo de infraestructura, tanto pública como privada, sino que, ¿verdad? Está teniendo impactos bastante fuertes y esa idea de desarrollo realmente no está llegando a las comunidades, ¿verdad? Es decir, desarrollo para quienes están logrando tener esas ganancias, pero no necesariamente para los territorios, quienes incluso ni siquiera tienen buenos caminos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los temas, ¿verdad? Que por supuesto preocupa esa privatización de la naturaleza desde prácticas de despojo. Lo otro es que la información ecológica de los ríos y los efectos de la calidad
del agua no han sido prioridad en las evaluaciones de impacto ambiental y eso es muy alarmante porque se supone que esas evaluaciones tienen que medir todos los elementos, las proyecciones y los impactos que esto puede tener, pero no parecieran estar dando resultados esperados, ¿verdad? Esperados en el sentido de beneficiosos para todos y todas. Por otro lado, entonces, y en esta línea, los lineamientos del Código de Minería son una especie de catálogo de requisitos, pero no necesariamente una regulación efectiva para proteger a los ríos y la biodiversidad en general, y mucho menos, ¿verdad?, para ser compatible con la vida cotidiana de las comunidades. Tampoco son proyectos que estén debidamente siendo consultados con las comunidades, a pesar, como decía antes, de ser las afectadas directamente, ¿verdad? Antes les mencionaba que o sea, es decir, a pesar de que muchas de estas extracciones se justifican para la infraestructura vial, muchas de las comunidades en las que están implantados estos proyectos ni siquiera tienen buenos caminos, ¿verdad? Ni siquiera hay una forma adecuada de movilidad porque son caminos bastante deteriorados, incluso por la misma maquinaria que entra y sale, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir del transporte público, pero, ¿verdad? Ni siquiera en ese sentido se está apoyando con esta actividad extractiva a las comunidades. Y por tanto no están trayendo beneficios más que en función de negocios privados y externos muchas veces. Y otro elemento que está relacionado con esta actividad es que muchas o una buena parte de las concesiones otorgadas a Llegaron a empresas, 3 minutos, disculpa. claro, a empresas, son empresas que tienen una larga trayectoria en materia de concesiones, pero también en casos de corrupción, como el caso Cochinilla y el Cementazo. Por ahí hemos también venido posicionando este tema. Las comunidades frente a ellos se han organizado, ¿verdad? Y han construido estrategias, han construido un posicionamiento y acciones, ¿verdad? En la defensa de los ríos y del territorio. Y frente a ello, entonces surge una propuesta de ley que hemos denominado Ley para regular la minería en los cauces de los ríos y su forma de operar, Ley de caudales ecológicos desde las comunidades, que busca reformar 10 artículos del Código de Minería en 6 puntos que les voy a mencionar muy brevemente. Bueno, primero, que no, ¿verdad? Este proyecto de ley lo que busca, que estamos proponiendo, lo que busca es que no se le otorguen a personas físicas, jurídicas o representantes legales concesiones en caso de que estén parte, digamos, acusada dentro de un proceso penal o que estén siendo investigadas por el Ministerio Público. Lo otro es que digamos, disminuya el tiempo de concesión a 5 años máximo con posibilidad de 5 años más de prórroga luego de un estudio de impacto ambiental. También que una persona física, jurídica o representante legal solo va a poder tener una concesión en causa de dominio público y que eso es muy importante para este proyecto, ¿verdad? Que haya un proceso consultivo obligatorio con las comunidades afectadas a través de mecanismos de participación comunitaria. Y, por ejemplo, otro de los elementos es que por ahorita, según el código, ¿verdad? Las empresas, digamos, si no vendían o no venden, ¿verdad? El material extraído porque forma parte de digamos, de fines propios de la industria, por ahora están pagando 100 colones por metro cúbico. Entonces nosotros proponemos que paguen 500 colones por metro cúbico extraído y que esto pueda ser utilizado para fortalecer la capacitación de inspectores que puedan llevar el monitoreo, ¿verdad? De cuando ya es una concesión activa, si la empresa está extrayendo o no los materiales. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente se están dando los permisos, pero estamos viendo que no se está haciendo de una buena forma, puesto que los ríos están sobreexplotados, ¿verdad? Entonces, frente a este cuestionamiento, proponemos eso y bueno, gracias.
Muchas gracias, Dilana, por su presentación. Le doy la palabra ahora a Dani Villalobos para que haga su exposición. Dani va a mantener el video apagado porque está con algunos problemas de conexión allá en Guasimal, donde él reside. Adelante, Dani, muchas gracias por tu presencia. Gracias, José María. Saludos, Dilana, Nathaniel, a la audiencia también. Espero que me escuchen bien. Creo que está lloviendo un poco fuerte, entonces, sal de Punta Arenas, ante la amenaza del modelo de extracción minera en los cauces que Dilana comentó con más amplitud, digamos, a nivel nacional. Y aquí, como en las fotos, tenemos el problema bastante presente en varios ríos. En este caso son el río Lagarto, que es el límite entre Punta Arenas y Guanacaste, entre Punta Arenas y Mangares, prácticamente, pero en el cual nuestra organización, la Alianza de Comunidad por la Defensa del Agua, tiene ya 10 años de trabajo prácticamente en la defensa de los ríos. Entonces, muy importante, pues, la organización comunitaria para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Adelante, para continuar con la exposición. Adelante, Dani. Pueden continuar, por favor. Lo que quería señalar inicialmente es que los ríos, sí, señor, que los ríos son ecosistemas, y aquí te hago unas imágenes de algunas especies que habitan en nuestros ríos puntarenenses, como el tepez machín o Abunosomos montícola, y esta especie migratoria también, el pez piedras, conocido popularmente, macroinvertebrados, todo tipo de fauna, ¿verdad? Silvestre, que aunque no sea comercial, es parte de un tema, pues, que tienen que mantener el equilibrio y que, como ven el panorama de los mapas, está sumamente amenazado por la situación. Parece que se desconectó Dani, es que está teniendo problemas de conexión. Eh, Quizá hagamos lo siguiente, sigamos con la presentación de Nathaniel y esperando que Dani Villalobos se pueda conectar posteriormente y continuar con su presentación. Entonces le doy la palabra a Nathaniel para que haga su presentación mientras Dani se vuelve a conectar. Adelante, Nathaniel. Perfecto. Más bien, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta iniciativa, este foro. Y Dilana, muchísimas gracias por la presentación también, que muy, muy rica en información y un contexto más general. Yo les voy a presentar, contar una anécdota, no una anécdota, pero contarles un poco sobre una situación que tenemos en la zona del sur de la península de Nicoya, específicamente sobre el río Arío, en el distrito de Cóbano. Tal vez como contexto general, nosotros desde aproximadamente 2023, varios grupos, personas, comunidad en general, empezamos a ver mucho movimiento de maquinaria pesada, y eventualmente excavadoras ya dentro del río Arío extrayendo material. En base a eso, se generó una preocupación general de la comunidad y se empezó a tratar de buscar un poquito más de información de qué se trataba. A raíz de eso, básicamente se formó una coalición, había mucho interés de muchas personas dentro de las comunidades, las diferentes comunidades aledañas al río Arío y sectores costeros, y se formó una coalición o un equipo de trabajo entre la Asociación Cívica de Hermosa, la Asociación Nicoya Peninsula Waterkeeper,
que es una organización específicamente que cuida recursos hídricos a nivel internacional y tiene una sede y una oficina aquí en la zona de la península. Las covirenas de la covirena de Cabo Blanco Arío, la Asociación de Desarrollo Integral de Malpaís Santa Teresa, la Cámara de Turismo de la Zona Azul, la Asociación Somos Congos y el Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales, en el cual yo participo como un miembro de junta directiva desde hace varios años. Entonces, a raíz de esas observaciones que empezamos a ver, entonces se empezó a tratar de indagar y se empezó a gestar un movimiento a raíz comunal con el apoyo de varias personas profesionales de distintas áreas, legal, ciencia, locales que viven y conocen el río como la palma de la mano, o sea, han vivido y disfrutado de esa zona desde hace muchos años o básicamente locales de la zona. Y a raíz de eso, entonces se inició un proceso de acudir a la vía administrativa como una primera instancia. Tal vez antes de describir un poco el proceso que se llevó en la parte legal, lo que quería compartirles es un poco darles un contexto regional, dónde estamos ubicados. Entonces voy a compartirles la pantalla. Entonces, aquí estamos en la península de Nicoya. No sé si pueden ver la presentación, la imagen de Sí, Google Earth. sí, se ve muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el sur de la península de Nicoya, de una zona ejemplar, creo yo, de regeneración, un ejemplo de regeneración natural de la parte de la cuenca alta donde nacen todas estas aguas. Y la Asociación de Corredores Biológicos, liderado por varias personas de la zona, con el apoyo del MINAE. Hay una iniciativa muy, muy importante, lo que es conectividad de los corredores biológicos, y creo que abarcan aproximadamente 65.000 hectáreas de regeneración y iniciativas para tratar de regenerar esas zonas. Aquí en esta zona delimitada en rojo, este es un refugio nacional de vida silvestre que fue creado bajo una categoría de uso, categoría mixto, que es participación ciudadana de actores locales en conjunto con el gobierno, con el MINAE, en la parte de conservación, que es una zona de suma importancia en desove de tortugas, diferentes especies del ecosistema marino y la relación que tiene con el ecosistema ripario de parte de ríos y la zona costera. Entonces, esa conexión de la parte costera, marina costera, con la parte de conectividad a través de los ríos, con la parte de la cuenca alta que vemos en este sector, es una de las iniciativas que se lleva a cabo que es muy importante. Entonces, como contexto, la zona donde se está en este momento dando digamos, este caso de minería no metálica es literalmente unos escasos 500 metros, no solo del refugio de vida silvestre, pero escasos metros de la zona costera, en un valle aluvial, en una zona plana, que es importantísimo en ese sector la conectividad de la parte de la cuenca alta y los corredores con la parte costera. Les voy a ahora compartir otra información que les puede brindar más información. Un segundo. Entonces acá lo que tenemos es, de nuevo, la ubicación, la zona donde es más afectada, que como pueden ver está bien reflejado toda la parte de conectividad de corredores biológicos, y son también una zona muy importante a nivel de conservación marina. Como pueden ver, a raíz del Cabo Blanco, el Parque Nacional de Cabo Blanco, en la punta de la península, se han ampliado iniciativas de conservación y manejo sostenible costero con
con el COLAG, con la participación de comunidades costeras. Y después, cuando vemos ya esta imagen, muestra un poco la importancia de la cuenca del Arío. Esta zona de verde oscuro es la cuenca del río Bongo, esta es la cuenca del río Arío, y ambas desembocan en este Refugio Nacional de Vida Silvestre. Y como pueden ver, esas dos cuencas abarcan aproximadamente 2/3 partes de la península de Nicoya. Para aquellos que tal vez conocen la península o el sur de la península de Nicoya, la zona de Santa Teresa, la zona de Malpaís, la zona de Playa Hermosa, Cóbano, Montezuma, Tambor, son zonas, se han convertido en polos turísticos de suma importancia, y ha habido un crecimiento de cierta manera desmedido en la zona, que ha empezado a afectar un montón de factores sociales y ambientales. La fuente de agua que abastece más que todo toda la zona costera del el sector pacífico, de la costa pacífica, proviene de un acueducto o un acuífero que está ubicado en esta zona donde está a punto de otorgar una concesión minera. Como pueden ver en esta imagen, aquí está el refugio en la costa, y esta zona en la parte baja es la ubicación del pozo de acueductos y alcantarillados, que es un acueducto que abarca 25 kilómetros, más que todo la zona costera, hasta el sector de Malpaís, hasta literalmente la colindancia con Cabo Blanco. Como pueden ver, esta franja en rojo es la zona donde se propone el otorgamiento de la concesión. Y básicamente estas son algunas imágenes que pueden dar una idea de cómo es esta zona. Es una zona sumamente o sea, de belleza escénica. Es una zona donde muchos lugareños, muchas personas de la región disfrutan en los fines de semana. Es una zona con bastante, en particular la zona donde se está solicitando esta concesión minera, es una zona que tiene muy buena cobertura de bosque, y es una zona inclusive que recientemente fue catalogada por estudios a nivel nacional como por Grúas 2, un sector del país de suma importancia por la biodiversidad, y es un vacío ecológico que requiere más atención y más resguardo, o sea, para tratar de regenerar y fortalecerlo, o sea, en la parte ambiental. Entonces, para contarles un poco más el proceso que hemos llevado, creo que va muy en relación a lo que describía Ilana anteriormente. Tuvimos acercamientos con varias instituciones locales que no pudimos realmente tener una respuesta clara de qué es lo que estaba pasando. Nunca hubo ninguna socialización o presentación a las comunidades, en particular las comunidades locales cercanas al río, de qué es lo que estaba pasando. Ya cuando acudimos a la vía administrativa como una primera instancia, solicitamos los expedientes. Inmediatamente, en base a los criterios que varios profesionales que forman parte de la coalición, inclusive que son parte de las comunidades, que en su debido momento se hizo una petición y hubieron 2,000 miembros de la comunidad que firmaron en contra de esta iniciativa. Entonces, a raíz de eso empieza ya a generarse mucho interés para entender exactamente por qué se dio esa concesión, y rápidamente nos damos cuenta como grupo que realmente el criterio técnico, los estudios o la socialización y la consulta pública local nunca se dio. O sea, en estos casos yo creo que uno de los temas es que el río es un componente importantísimo, el recurso hídrico es fundamental, probablemente uno de los servicios ecosistémicos más importantes que brinda la naturaleza,
pero en esta zona en particular es una zona muy, muy vulnerable, donde se enlazan un montón de otros componentes y tienen un efecto secundario encadenado que cuando se empieza una explotación de este tipo, empieza a afectar un montón de otras cosas, no solo en la parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre, con la parte de la parte de fauna o flora y fauna, pero en la parte social y la parte ambiental. Entonces, en esa primera instancia acudimos a la vía administrativa. La segunda instancia, ya una vez que nos dimos cuenta que no había ningún criterio realmente de estudios técnicos, acudimos y nos presentamos o procedimos con una denuncia administrativa por citada hacia el SETENA. Y de nuevo, ahí nos dimos cuenta que ya se había otorgado la viabilidad ambiental, cuando para otorgar una viabilidad ambiental se requiere la consulta pública. Nunca se dio y nos dimos cuenta ya una vez que se había otorgado. De nuevo, con todos los expedientes a los cuales tuvimos acceso, no pudimos comprobar que había ningún estudio realmente técnico, científico, que pudiera justificar otorgar en particular en esta zona una concesión de este tipo. Lo irónico en esto es parte de la compensación ambiental que Setena le pidió a esta empresa, esta constructora que tiene un historial largo, como decía Dilana, en casos controversiales en diferentes partes del país. La compensación ambiental, como un chiste literalmente, fue donar un aire acondicionado a la escuela local y dar un entrenamiento, una capacitación a los operarios de la maquinaria. Entonces, la explotación de un bien común de este tipo, un servicio ecosistémico tan importante, y el efecto secundario y la compensación es un aire acondicionado, claramente no se está entendiendo la dinámica que existe en la zona y el impacto que se está teniendo. Como tercera instancia, ya acudimos a la sala constitucional. En todos los casos, en todo el proceso, también acudimos con cartas de diferentes organizaciones, de la coalición junta, de individuos, al MINAE, a la Defensoría de los Habitantes, a la Dirección de Aguas, a la Dirección de Geología y Minas, y en casi todos los casos, todos justifican el visto bueno para el proyecto en base a Setena. Yo creo que eso es uno de las grandes preocupaciones, no solo acá en la zona de la península de Nicoya, pero a nivel país, es que todos creo que ya nos damos cuenta de las deficiencias institucionales que existen en Setena y otras organizaciones del gobierno, pero literalmente el impacto a largo plazo que está teniendo es, creo que, algo que puede afectar el país o estas comunidades de una manera casi irreversible. Por ejemplo, algo viéndole del sector turismo, muchas personas que vienen a Costa Rica y disfrutan de Costa Rica en base a la imagen que tienen, eso ya se está viendo y es muy obvio que no estamos priorizando suficiente lo que es la conservación o el cuidado del ambiente y el trabajo o la atención a las comunidades, en particular en zonas rurales. Básicamente lo que estamos nosotros cuando acudimos a la sala constitucional nos estamos basando sobre el artículo 50, que es basado sobre la protección del ambiente y en particular el recurso hídrico, que en este caso, por estar en la parte más baja, en la cuenca baja del río Arío, está ya en una zona aluvial, y todas estas personas que viven acá y conocen la zona mejor que nadie, se dan cuenta que el nivel freático de la cuenca hidrográfica es sumamente, está como a 2 metros bajo el nivel del suelo, y la distancia entre el río
y el campo de pozos del AIA que abastece todo el agua para la región son unos escasos 300 metros. Entonces, el que no se esté realizando un estudio técnico o no hay una intervención de dirección de aguas o de geología y minas, aceptando que hay que estudiar esto un poco más de cerca y basándose sobre un criterio simple y sencillamente sobre el CETENA, que no ha tenido presencia en la zona, es de suma preocupación. Básicamente, lo que estamos tratando de hacer, yo creo que el caso de nosotros, en base a lo que se está hablando en este foro, es un caso que aparentemente es algo que está ocurriendo en todo el país. En el tema hídrico y la parte ambiental, y como decía Dilana, la parte de servicios ecosistémicos, tiene que haber una atención más puntual al impacto que está teniendo estas concesiones mineras no metálicas y también un reconocimiento del valor de ese servicio ecosistémico y a las personas y los lugareños de la zona que de cierta manera están actuando como gestores o los que cuidan de esos recursos. Entonces, de nuevo, es una zona es una zona espectacular, con mucha diversidad y ojalá este foro y todas las iniciativas de la coalición que se está dando y la comunidad en general, invite a una participación o motive a involucrarse más en proteger estos importantes recursos. Entonces, eso sería de parte mía. Muchas gracias, Nathaniel y Dilana, por sus excelentes presentaciones que dejan ver la enorme seriedad de un tema del cual se habla muy poco, como dijimos al principio, y que por lo que ustedes nos han mostrado, es un tema muy serio, muy grave en muchos lugares del país. Vamos a proceder entonces a leer ahora, luego de reiterar nuestro agradecimiento a la panelista y el panelista, vamos a leer algunos de los comentarios y preguntas que se han presentado en el chat. Pablo Larga Espada consulta. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Soy de la península de Osa. Mi preocupación sobre el tema, ya que nuestro nuevo cantonado está un poco desenfadada en cuanto a este tema. ¿Cómo se puede ayudar a este nuevo cantonato a tomar una decisión correcta? Vamos a dejar la pregunta pendiente para leer algunos otros comentarios. Juani Calderón Hernández dice buenas noches, saludos desde Punta Arenas. Marvin Amador comenta buenas noches, un tema muy relevante en un momento en donde además de todo lo que se informa, se van abriendo espacios para habilitar en el país la minería a cielo abierto de oro y refiere a un artículo de Semanario Universidad. Por cierto, les informo que de hoy en 8 exactamente, a esta misma hora, vamos a tener un foro sobre minería a cielo abierto y específicamente sobre el caso de Cruzitas, de manera que las invito y los invito a que se hagan presentes. Nuevamente Pablo Larga Espada comenta cómo se mediría el impacto ambiental de estas actividades en los recursos marinos, tomando en cuenta de la zona sur, Península de Osa, Golfo Dulce. Van quedando dos preguntas de don Pablo ahí pendientes. Luego don Eduardo Bosa comenta, es fundamental la correcta participación de las comunidades aledañas a cada proyecto minero. Me parece terrible que no se les consulte y muy acertado que se exija incluir en la ley la obligatoriedad de esta consulta. Y para que la participación de las comunidades sea correcta, es fundamental que estén bien organizadas e informadas respecto a temas ambientales, todo un reto. Para ello es muy importante que las personas conozcan el entorno en que viven, ciencia comunitaria. Y agradece por este espacio. Ariete Muñoz dice excelente tema. Y Yendri Mar menciona, CETENA no funciona, pésima gestión. Las comunidades son las que son sacrificadas para beneficiar a privados. Juan Castrillo menciona totalmente, es un gran daño terrible a nivel país. Entonces, dejo por ahí los comentarios que han llegado hasta el momento y más bien le doy dado que Dani Villalobos tuvo problemas con la conexión, lamentablemente,
Vamos a darle entonces unos minutos adicionales a Dilana Rodríguez para que expanda un poco más su presentación en este tema, o quizás lo que el mismo Dani iba a comentar. Así que adelante, Dilana, y luego retomamos los comentarios y las preguntas de las personas que se han comunicado por el chat. Adelante, Dilana. Gracias, don José María. Bueno, aprovecho para saludar a Juan Castrillo, que está en Maquengal de Guatuso, una de las comunidades que también está fuertemente afectada por esta actividad en el Río Frío, ¿verdad? Además, estamos viendo que muchas de estas actividades están sin permiso, entonces, bueno, saludos hasta allá. También a Yendri, que nos saluda desde la zona sur, Longomay, y que también en algún momento denunció, ¿verdad?, que en el río Seibo se estaba dando esta actividad en conjunto con otras personas de la zona, justo por la preocupación. Y ahí es donde quisiera aportar a propósito de que con Dani hemos venido trabajando en la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas. Justamente este tema empezamos a abordarlo porque la Alianza de Comunidades a partir del 2018 empieza a denunciar y a visibilizar que hay, digamos, proyectos o maquinaria, ¿verdad?, que está entrando y saliendo sin ellos tener mayor conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y además empezaron a haber efectos directos en digamos, en la vida o en la salud del río o de los ríos, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, como que ya no habían especies que no se encontraban de camarón, de peces, ¿verdad? En general, especies también de flora que empezaron a reducirse, una reducción significativa de los caudales, ¿verdad? Que se hace muy evidente en verano, ¿verdad? Cada vez más, pero que en invierno también estaba teniendo resonancia. Entonces, bueno, un poco el papel de esta alianza de comunidades por la defensa del agua ha sido el monitoreo, ¿verdad?, de estas actividades y también del río y de los ríos como tal. La alianza está integrada por comunidades del Pacífico Central. Voy a mencionar algunas: la comunidad de Guasimal, Chomes, Punta Morales, San Judas, Orocú, Jarquín, Coyolito, Costa de Pájaros, que han estado en esta labor y que también, ¿verdad?, despertaron la iniciativa de investigar profundamente una actividad que, como ya bien hemos dicho, ha pasado muy desapercibida. Y uno de los elementos que la alianza ha intentado posicionar es precisamente la importancia que tiene que sean las comunidades también una parte o un actor más de los que deciden qué sucede en su territorio, ¿verdad? Porque estamos acostumbradas y acostumbrados a que hay proyectos en los territorios y se aceptan, ¿verdad? Justamente bajo esa lógica de que son para el desarrollo, que van a traer empleos, que van a generar dinámicas importantes para el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Y lo que estamos viendo es que es una falacia, ¿verdad?, que únicamente está sirviendo para ensanchar algunos bolsillos digamos, de actores privados que finalmente se ven beneficiados por vacíos institucionales que hemos ido ya enumerando, ¿verdad? Y que justamente por eso es importante o planteamos este proyecto de ley que busca de alguna forma intervenir un código de minería que parece obsoleto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera resaltar el papel de la Alianza de Comunidades, ¿verdad? Y más bien instar a otras organizaciones, a otras comunidades que están vivenciando esto en sus ríos, que se comuniquen, que no, ¿verdad?, que se organicen, que también busquen las formas de tener acceso a los expedientes, ¿verdad?, o a la información respecto a estos proyectos para poder
dar un seguimiento cercano porque definitivamente la institucionalidad nos queda debiendo mucho, ¿verdad? Muy lamentablemente porque creemos que tiene que ser, ¿verdad? CETENA, el MINAE, la Dirección de Geología y Minas, quienes resguarden, quienes cuiden y velen porque haya una relación armónica entre la naturaleza y estos proyectos, pero estamos viendo que no es así, ¿verdad? Por el contrario, más bien quedan portillos tan amplios que las empresas han hecho de las suyas y han generado pues una sobreexplotación importante en los ríos. Entonces, bueno, un poco por ahí también Dani nos quería mostrar cómo, verá cómo están actualmente los ríos del Pacífico Central, pero ya no nos pudo compartir la información. Sin embargo, y en línea con lo que han puesto algunas personas, ¿verdad? Decir que sí, que creemos que uno de los elementos más importantes que impulsa este proyecto de ley que creemos urgente es precisamente que las comunidades sean consideradas, que se tomen en cuenta su participación y su posición para implantar proyectos de este tipo que definitivamente tienen un impacto directo en su vida cotidiana, ¿verdad? Y en la existencia y en la reproducción del territorio como tal. Entonces, bueno, queríamos hacer esa cuñita por ahí. Muchas gracias, Dilana, por tu intervención. Sí, a mí antes de leer dos comentarios adicionales que se han puesto, me parece que ha quedado muy claro en esta actividad del día de hoy varias cosas. Una de ellas es que este es un tema bastante silenciado o silencioso o desatendido, y por lo que nos han expuesto ustedes, es un tema de enorme seriedad y gravedad en el país, ¿verdad? De manera que es un tema al que hay que ponerle mucho más atención. Y el otro elemento que me ha quedado muy claro es cómo en diferentes comunidades y lugares del país se está viendo el problema, se está luchando, pero quizá haría falta una mayor integración, compartir esfuerzos, compartir inquietudes, compartir experiencias como esta que nos relató ahora Nathaniel, o lo que ustedes han estado haciendo en kioscos socioambientales, o esta iniciativa en la que participa Dani Villalobos en el Pacífico. Entonces, precisamente uno de los objetivos de la Alianza por una Vida Digna con estos foros es poner en contacto sectores que tal vez están desconectados, pero que tienen las mismas luchas, los mismos problemas, luchan por las mismas causas. Yo le solicitaría tal vez, no sé si sería una forma, colocar de parte de Nataliel, Dilana, y si conoces el de Dani, los correos electrónicos o los teléfonos, los contactos, para que tal vez personas que estén viendo este foro y estén preocupados, interesados por este tema, se pongan en contacto con ustedes también y compartan estas experiencias, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, en las luchas que se han efectuado contra la construcción de represas hidroeléctricas en la región, sobre todo del sur del país, que han sido luchas muy exitosas, una de las grandes avances en estas luchas considero que ha sido precisamente la unión de diferentes comunidades luchando por este objetivo común. No sé, Dilana, si quisieras comentarnos algo, porque yo sé que ustedes han estado trabajando mucho en esto, si esta acción de mancomunada, de unir esfuerzos en comunidades, ¿qué tanto se ha avanzado en esto? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, ha sido un esfuerzo, como les decía, que iniciamos prácticamente desde el 2018, ¿verdad? Y hemos venido haciendo como un trabajo de hormiga, porque justamente creemos que ¿verdad? Que no puede seguir la lógica que han venido teniendo estas prácticas extractivas y que por el contrario tienen que ser las mismas comunidades las que definan si consideran, ¿verdad? Que les está afectando o no. Y entonces así hemos logrado no solamente fortalecer el trabajo de la Alianza de Comunidades en el Pacífico Central, sino también, ¿verdad? Conocer otros casos. Ya mencionaba hace un rato bueno, el que nos saludaba, don Juan Maquengal, de Maquengal, allá en Guatuso, en la zona norte, ¿verdad? También en la zona sur, por ejemplo, el río Ceibo. Bueno, también conocemos el caso de los compañeros del lado de Cóbano, ¿verdad? Que hoy nos acompaña Nathaniel. Pero bueno, no hemos articulado necesariamente y justamente estos espacios, así como otras informaciones que hemos publicado, tienen esa intención, ¿verdad? Poder unir esfuerzos
para construir, digamos, una estrategia, pero también un posicionamiento colectivo, ¿verdad? Nacional frente a un modelo de extracción bastante agresivo y que va en crecimiento, ¿verdad? Yo quisiera mostrarles todos los datos que tenemos, ¿verdad? Así cantón por cantón, región por región, pero bueno, no nos alcanza el tiempo y más bien la apuesta ha sido con la Alianza de Comunidades visitar los territorios. Entonces, bueno, yo les instaría a quienes tienen interés, ¿verdad? A quienes quieren también denunciar este tipo de actividades en sus comunidades, que nos escriban al Facebook del programa Kioscos Socioambientales, ¿verdad? O al Instagram también, para podernos comunicar. Y con respecto a lo que pregunta don Eduardo Boza, ¿verdad? Que si tenemos algunos materiales escritos, sí, hemos publicado en Kioscos Socioambientales algunos materiales, ¿verdad? Como algunos boletines que posicionan este tema. También hemos publicado algunas notas en el semanario Universidad y en Surcos para que los busquen, ¿verdad? La palabra clave yo creo que es minería no metálica o quebradores. Con eso pueden encontrar las notas y también algunos videos que hemos construido, pero también estamos en una constante construcción de materiales, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso, invitarles a que lo revisen y que de verdad podamos construir alianzas significativas para posicionarnos frente a esto. También, ¿verdad? Invitarles mucho a que si les interesa el proyecto de ley, apoyarlo, pues que también nos escriban. Yo sé que lo tuve que repasar muy rápidamente, ¿verdad? Es mucho más complejo, hay una, ¿verdad? Una intervención directa a cada uno de los artículos que creemos hay que transformar. Entonces, bueno, más bien bienvenidas las sugerencias, las experiencias, ¿verdad? Y todos los aportes que podamos hacer en este tema, porque, bueno, como decíamos también, otro elemento que lo transversaliza es el tema de la corrupción, ¿verdad? Queramos o no, sin decir aquí nombres, hay empresas que están incluso en este momento accediendo a más concesiones cuando tienen procesos judiciales o incluso cuando han dejado votados proyectos a nivel nacional, ¿verdad? Dejando pues, pérdidas para el país, pero también desastres en los territorios. Entonces, tenemos que visibilizar eso. Yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de la función como ciudadanos y ciudadanas, visibilizar esas irregularidades y actuar directamente y de forma colectiva. Gracias. Voy a leer dos comentarios. Juani Calderón dice, gracias por las ponencias sobre el tema. Es importante que toda la población esté al tanto de los daños en el ambiente del país. Y Eduardo Boza, bueno, además de esa solicitud que hizo de dónde podía obtener información, comenta, una comunidad bien organizada e informada puede ser fuerte y vigilante contra proyectos destructivos. Por ejemplo, no es que cada persona deba ser bióloga, pero puede tener conocimientos valiosos sobre la biología de la zona y aportar en ese sentido. Vamos a ver. Juan Castrillo te manda un abrazo a Dilana y a los que están en este tema tan importante por nuestra naturaleza, que le están haciendo un terrible daño. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Nathaniel con respecto a lo que nos describió de la organización que se ha desarrollado. Tal vez que nos detalle un poco más cómo es que se ha conjuntado este esfuerzo colectivo de diferentes participantes en la zona donde ustedes trabajan como un ejemplo de ensamblaje, digamos, colectivo a nivel local. Sí, o sea, es muy interesante lo que venimos hablando de esa importancia de la colaboración. Yo creo que en la zona desde hace varios años ya han existido varias organizaciones e iniciativas en la zona trabajando en su campo, y yo diría, mi sensación en el último año y medio, 2 años, es de repente darse cuenta que hay tantas sinergias y tanta complementariedad entre las cosas que cada una está haciendo, entendiendo que todas las cosas que se están gestando, las problemáticas que estamos viendo en la zona están de alguna u otra manera interrelacionadas. Entonces, yo siento como que la unión entre el grupo y esta coalición ha marcado un
un cambio a nivel de poder atender tanto de los problemas que estamos viviendo, que a nivel costero, yo creo que es una problemática del país que el crecimiento que se está dando es uno que no se está planificando, no se está proyectando hacia el futuro y no se están cuidando los recursos naturales y sociales que existen en estas zonas que las hacen interesantes e importantes desde una perspectiva, o sea, de país, ¿verdad? Sirenas, nada más como para mencionar, no menciona, pero Sirenas es un centro de investigación de recursos naturales y sociales, lleva aproximadamente 10 años de existir y es exactamente esa idea de crear una plataforma para atraer o promover ese tipo de colaboraciones desde la parte académica, la parte social, la parte comunal, y básicamente existe para crear esas conexiones transformadoras entre las personas, el medio ambiente y el medio ambiente a través de la educación, la investigación, la innovación y la integración. Entonces eso es un poco, lo dejo ahí como si hay alguna manera que podemos usar esa plataforma para fortalecer esos vínculos, sería una maravilla. Otro elemento que me parece importante de lo que se ha discutido en este foro es que hay varios niveles o escalas a donde se pueden efectuar estas luchas, ¿verdad? Porque hemos hablado aquí mucho de la importancia de la organización comunitaria, que es la escala fundamental, ¿verdad? La escala de base social donde se pueden defender estas causas. Pero también Dylan nos ha mencionado claramente otra escala, que es la escala de incidencia legislativa, ¿verdad? La incidencia a nivel de leyes, ¿verdad? Con todas las complicaciones que eso tiene en este momento, una correlación de fuerzas pues muy conservadora que hay en nuestra Asamblea Legislativa. Sin embargo, es una escala muy importante y yo ahora le preguntaría a Dilana que nos comente un poco más de cuál es el punto de desarrollo de este anteproyecto de ley. Pero también aprovecho para preguntarles la opinión de ustedes con respecto a la escala de gobiernos locales a nivel de municipalidades. ¿Qué experiencias han tenido ustedes en cuanto a incidencia en municipalidades o relación con municipalidades o qué tanto se puede y se debe trabajar a nivel comunitario en municipalidades? Entonces les dejo esas dos preguntas a Dilana. ¿Cuál es el estatus de este proyecto de ley? ¿En qué punto está? Y a ambos, ¿qué experiencia piensan ustedes que se puede desarrollar a nivel de incidencia en municipalidades? Bueno, en el caso de este proyecto de ley, estamos haciendo algunos ajustes porque precisamente una vez hecho un primer borrador del texto, lo hemos llevado a diferentes comunidades para que la gente, ¿verdad?, también haga sus aportes, sus retroalimentaciones. Entonces, nos hemos atrasado con la presentación, ¿verdad?, del proyecto de ley, pero ha sido por una buena causa, ¿verdad? Y es poder recuperar todas esas impresiones, reflexiones y apuestas o propuestas que tienen los territorios o los grupos organizados en torno a este tema. Entonces, estamos haciendo unos pequeños ajustes más que todo de redacción, no necesariamente de contenido, ¿verdad? El contenido en sí son esos 6 puntos que les mencioné anteriormente. Y luego de eso, de esos ajustes, esperamos ya hacia finales de este mes poder hacer la presentación oficial del texto, ¿verdad? En este momento, bueno, quien nos está apoyando es el despacho del diputado, Ortega del Frente Amplio, ¿verdad? Antonio Ortega. Y también hemos recibido pues propuestas y apoyos importantes de algunas otras diputaciones, por ejemplo de Luz Mari, ay, se me olvidó el apellido de la diputada, Luz Mari Ortiz, que también, ¿verdad?, han mostrado interés. Entonces, bueno, ha sido como un trabajo, como les digo, interdisciplinario, ¿verdad? Entre, bueno, nosotros como investigadores, las comunidades, y ahora se nos suma pues ese otro universo, ¿verdad? Ese otro poder de la República que nos parece importante y por eso creemos que sin dejar de lado el trabajo que hemos venido haciendo organizativamente en los territorios, apostar a esta otra dimensión, ¿verdad? La legislativa, nos permite incidir directamente en algo que está pasando, ¿verdad? Y en algo que estamos viendo que es un código de minería
obsoleto, que no está, digamos, respondiendo a las necesidades del contexto, y por eso también otro elemento que creemos importante en este tema, no solamente de consulta, ¿verdad?, obligatoria a las comunidades, es también un mejoramiento de los estudios o los impactos de estudio ambiental, y por eso proponemos un estudio ambiental, digamos, integrado. Por ejemplo, yo me he encontrado expedientes de proyectos que incluso están vigentes donde el sociólogo, por decir algo, ¿verdad? El profesional en sociología entrevista a 5 personas, 5, 10 personas, las 5, 10 personas no saben muy bien qué decir en las preguntas, ¿verdad? O en las respuestas, pero al final el sociólogo dice, sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con los técnicos que hacen el tema de la viabilidad ambiental. Puede ser que haya inundación, puede ser que haya, y una serie de cosas que uno dice, entonces no, y al final sí, ¿verdad? Se da la viabilidad ambiental. Entonces, por eso también creemos que tiene que pasar por un tema de intervenir el código de minería, y en esa línea creemos que, digamos, las municipalidades pueden jugar un papel importante. Sin embargo, ¿verdad? Y esto respondiendo a la pregunta que hace Chema, las municipalidades pueden jugar un papel importante, pero también hay que crear reglamentos en ese sentido, ¿verdad? Porque también la gente está desconfiando muchísimo de la municipalidad como una figura local, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque también se dan cuenta que algunas concesiones que están dadas a las municipalidades, como les decía, estas concesiones temporales que se dan por hasta 120 días, a veces las municipalidades no las pueden asumir, entonces subcontratan a alguna empresa, ¿verdad? Y esta empresa no sigue las reglas, ¿verdad? No sigue, digamos, la cantidad de metros cúbicos que se deben extraer, no siguen los procedimientos, utilizan maquinaria indebida. Entonces, creo que tiene que ser un trabajo conjunto e integral, ¿verdad? Nosotros esperamos que, bueno, si este proyecto avanza positivamente, también poder empezar a hacer propuestas directas de reglamento, incluso de formularios, y también incluso de cuál sería el mecanismo de participación o de consulta cuando se va a hacer un proyecto así, ¿verdad? Hay territorios y organizaciones que dicen no más a los quebradores, ¿verdad? Nosotros creemos que es un poco complicado también plantear eso. Lo más cercano puede ser una especie de moratoria frente a la situación que están viviendo los ríos del país. Y otro elemento que creemos importante aquí, ya para ir cerrando, es el papel de las asadas, porque finalmente cuando hay una reducción de caudal y por tanto hay una disminución de la cantidad de agua que llega a los hogares, quienes están asumiendo ahí el tema son las asadas, ¿verdad? Entonces, en el Pacífico Central, por ejemplo, estas figuras comunitarias de gestión y distribución del agua han mostrado gran preocupación porque dicen, cuando ya no empieza a llegar el agua a las casas, ¿a quiénes es que van a venir a clavear? De ahí a nosotros, ¿verdad? Que somos los que tenemos que proveerles el servicio de agua potable. Entonces, bueno, como le digo, no necesariamente tengo una respuesta para el tema de vincularse con la municipalidad, pero creemos que hay que construir ese camino para fortalecer el papel que cumple esta instancia local, ¿verdad? En conjunto con asadas, ADIs, grupos de mujeres, y finalmente que la consulta no sea una cuestión de ir a decir estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, no, ¿verdad? Sino más bien que sea una propuesta mucho más dialogada y que tome en consideración diferentes aristas, ¿verdad? Desde lo social, lo socioproductivo, lo cultural, y por supuesto lo ambiental, que es en primera instancia lo que estamos viendo perjudicado, ¿verdad? Una disminución de caudal, disminución de la biodiversidad y demás. Solo quería poner un ejemplo. Con lo que ponían ahora, preguntaban por ahí. En el Pacífico Central, un grupo de molusqueras que viven en Punta Morales nos han dicho, nosotras sabemos que toda esa sedimentación que encontramos en el manglar proviene de esos proyectos, ¿verdad? O sea, toda la sedimentación que genera la extracción va a dar al manglar, y eso está teniendo
dos repercusiones. Una, el tamaño de los moluscos está disminuyendo significativamente y por ende, la segunda implicación es que ellas ven muy, digamos, eh, muy perjudicada su actividad económica, ¿verdad? Entonces, ellas dicen, o sea, tras de cuernos palos, ¿verdad? O sea, tras de que ya de por sí el tema de molusquear es muy complejo, nos están quitando la fuente de ingreso y también de alimentación, porque no solamente sacan moluscos para vender, sino también para consumir. Sobre la salud del agua en el mar, por ejemplo, o qué impactos pueden tener, que por ahí había una pregunta, justamente estamos viendo eso, ¿verdad? Intentando crear esa correlación a ver si impactos que está teniendo incluso el mismo Golfo de Nicoya tiene que ver con estas prácticas, porque finalmente, ¿verdad? Todo alrededor del Golfo está lleno de proyectos extractivos de minería no metálica. Perfecto, gracias, Nathaniel. No sé si querés referirte a este tema de las municipalidades, con tu experiencia. Yo creo que es una excelente pregunta y es compleja, ¿verdad? Digamos, obviamente va a haber una necesidad por material para caminos, para construcción, para todo esto es algo que es una realidad. Yo creo que a nivel municipal, por lo menos a nivel de distrito donde estamos nosotros en Cóbano, depende mucho de la visión del intendente en el momento, ¿verdad? Eso varía, puede ser radicalmente de un gobierno a otro, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los temas que más ahora con todo lo que está pasando a nivel planetario, cambio climático, la parte social, la parte socioeconómica, o sea, tenemos que empezar a entender que todo está interrelacionado, digamos, la parte marina con la parte del recurso hídrico de la parte del río, la parte de biodiversidad, todo está interrelacionado, entonces creo que es importantísimo, ojalá a nivel gobierno y educación promover ese concepto y apuntar hacia ordenamiento territorial. Entonces, si va a haber una extracción, poder identificar dónde es el lugar más adecuado y si va a haber un impacto que lo va a haber, es que la compensación por ese impacto. Entonces, por ejemplo, ese proyecto de ley Dilana, que vos mencionás, es tan importante porque cómo puede ser que es 100 colones por metro cúbico, eso no cubre para una inspección o para el daño ambiental social que está teniendo en la zona. Entonces, yo creo que ordenamiento territorial es un tema importantísimo, y tener una perspectiva de la integración o la interrelación en todos estos diferentes componentes, porque el agua, como decía Ilana, el agua es un componente, la ley de aguas es otro tema que hay que abordar muy pronto, ¿verdad? Sí, eso sería tal vez mi perspectiva. Yo nada más tal vez una última intervención, creo que a nivel distrito, yo creo que el que las personas conocen también su área, o sea, su región, y no darse, o sea, yo creo que tradicionalmente, en particular en Costa Rica, hemos vivido con esto de como, no se puede hacer nada, es un tema de gobierno y eso tiene que cambiar, eso tenemos que tener como tomar responsabilidad y tener un rol más proactivo porque las personas tal vez que se consideran menos aptas para atender una problemática como esta, en muchos casos son las personas más capacitadas porque entienden el contexto local, o sea, viven a la par de ese río, ven las inundaciones, ven las migraciones de las especies para arriba, para abajo en ese río. Entonces, ese concepto de que hay que participar y hay que unir esfuerzos es fundamental y que haya una municipalidad, un gobierno local que esté anuente a escuchar y tener ese enlace con las comunidades, ¿verdad? Es fundamental. Gracias. Sí, lo que estás hablando es el concepto de democracia participativa, ¿verdad? Que en este país necesitamos reforzar fuertemente porque hay muchas situaciones de muchos tipos que requieren la participación colectiva en el análisis y la solución de esos problemas. Pensando en esto de los ríos, ¿verdad? Hoy hemos mencionado, ustedes han desarrollado, descrito muy claramente este problema de la minería no metálica, del extractivismo para obtener materiales de construcción.
pero en otros foros hemos hablado del peligro que representa en este momento la ley de armonización eléctrica, ¿verdad? Que está en curso en la Asamblea Legislativa y que en buena medida va a llevar a una privatización de actividades que en este momento coordina y regula el Instituto Costarricense de Electricidad. Y probablemente ante esa apertura, en caso de aprobarse esa ley, ante esa apertura al mercado privado, eh, va a haber un aumento definitivamente de los proyectos hidroeléctricos en ríos, lo que va a tener otro impacto para los ríos. Y precisamente Dani Villalobos ha explicado claramente en algunos de los foros que hemos tenido en la Alianza por una Vida Digna una cuestión absurda que hay, y es que las personas y las instituciones y las empresas tienen derecho a utilizar el 90% del caudal de los ríos para fines comerciales o de otro tipo. Es decir, la legislación actual considera que un río sano es un río que conserva el 10% de su caudal, lo cual a todas luces es una cosa absurda. Entonces aquí tenemos albarda sobre aparejo, ¿verdad? Porque por un lado hay proyectos extractivistas de materiales de construcción, por otro lado está la amenaza de una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos, por otro lado es este absurdo de que considerar que un río sano es un río que conserva el 10% de su caudal, y todo esto constituye una bomba de tiempo ambiental, social, de todo tipo, ecológica en nuestro país, ¿verdad? De manera que, pues uno de los objetivos de esta actividad de hoy, por lo cual agradecemos mucho su participación y las personas que han participado, es llamar la atención sobre esto e invitar a una participación mucho más activa de las comunidades en el análisis y solución de estos problemas. Aquí, don Juan Castillo tiene un comentario, perdón. Dice, siento que las municipalidades no se les ve que lleven un orden adecuado con las concesiones y los daños tan grandes con los ríos. Bien, no tenemos más comentarios ni preguntas en el chat, de manera que yo le daría la palabra a Dirana y a Nathaniel para que hagan un cierre breve de su visión de este tema, y de esa manera después yo concluyo con el foro. Adelante, Dirana y Nathaniel. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes por hacer posible este espacio tan necesario, y creo que ahora creemos que es más necesario, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo hay gente que también tendrá, ¿verdad?, sus denuncias y tal. Y nada, de mi parte, pues invitarles, ¿verdad?, a las organizaciones comunitarias que denuncien este tipo de actividades, que también fortalezcan su organización y que nos pongamos en contacto, ¿verdad? Bueno, yo hablo, nos pongamos, digo, que accedan a esas redes que les dije del programa Kioscos Socioambientales para poder también tener nosotros conocimiento de otros territorios que se están viendo afectados, ¿verdad? Realmente, al ser una actividad que está presente en todas las regiones, es muy difícil tener vinculaciones con todo el mundo o conocer toda la dimensión más allá de los datos que podamos tener en estos informes de la Dirección de Geología y Minas. Entonces, eso, instarles a que nos pongamos en contacto y nada, de nuevo agradecerles, agradecer a Nathaniel, a Dani, que lamentablemente no pudo contarnos lo que traía. Y bueno, que podamos seguir teniendo estos espacios, ¿verdad? Para confluir positivamente frente a un modelo tan violento de despojo que está acabando con la vida, ¿verdad? Modelo de muerte, dirían los compañeros y las compañeras de la Alianza de Comunidades, un modelo que está acabando o que pretende acabar con todo, y frente a ello, pues tenemos que construir los frenos necesarios para la defensa de los territorios. Entonces, bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adelante, Nathaniel. No, nada más, primero que todo, agradecerle, don José María, por la oportunidad de participar en el foro. Yo creo que estos foros son sumamente importantes porque es una manera de tener ese intercambio de ideas y poder compartirlo en una manera participativa con los que atienden o participan. Entonces, desde la perspectiva mía, yo creo que estamos bendecidos de estar en un país como Costa Rica. Realmente es un lugar demasiado, o sea, especial, y creo que el mundo de alguna u otra manera vuelve a ver a Costa Rica, a ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una reputación increíble en la parte ambiental, pero estamos, creo que, en un momento crítico
de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, que es el 2.0 de Costa Rica. El tema hídrico y el tema de minería en los ríos en relación al tema hídrico creo que es un tema de primera línea que lo tenemos desatendido y si no hacemos algo al respecto es un bien común que nos va a afectar al nivel más local, más individual que podemos imaginar. Entonces creo que la propuesta de tener un enlace, de tener una manera, una plataforma de unir esfuerzos en esos temas tan importantes, no solo en la parte hídrica y los ríos, pero en otros temas que están afectando el país y nos están, o sea, nos van a afectar a nivel personal, a nivel nacional y a nivel, o sea, a nivel mundial. O sea, creo que tenemos la oportunidad de otra vez posicionarnos dar un ejemplo y aprender de otros lugares y otras iniciativas que han hecho las cosas bien y aplicarlas a Costa Rica. Entonces, ojalá podamos seguir con la colaboración, entonces. Muchas gracias, Nathaniel. Entonces, nuevamente, en nombre de la Alianza por una Vida Digna, del programa Kioscos Socioambientales, del trabajo comunal universitario de kioscos socioambientales, les damos a Nathaniel y a Dilana las gracias por su participación. Por supuesto, las gracias también a Dani Villalobos, quien es un geógrafo muy comprometido con las luchas ambientalistas de diferente tipo por muchos años y que tiene testimonios muy valiosos que darnos. Lamentablemente, pues hoy por motivos de conexión no lo pudo hacer, pero en otra oportunidad lo volveremos a invitar porque es una persona, una digna representante de esas personas luchadoras por el ambiente y por una vida digna para todas y todos. Agradecemos muchísimo a las personas que han seguido esta actividad el día de hoy y les hacemos varios anuncios antes de concluir. En primer lugar, estos foros de la Alianza por una Vida Digna quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que las personas los puedan volver a ver o compartirlos con personas que no tuvieron la oportunidad de verlos, utilizarlos en actividades comunitarias, educativas, etcétera. En segundo lugar, me complace indicar que a partir de esta semana la Alianza por una Vida Digna va a contar con Facebook e Instagram para divulgar aspectos de estos foros y otras actividades. Y finalmente también les reitero que de hoy en 8 a las 6 de la tarde vamos a tener un foro sobre minería metálica y muy enfocado al caso de Cruzitas porque es un fantasma que regresa en nuestro medio y al que hay que ponerle atención, estudio y acción cuando corresponde. De manera que de nuevo, muchísimas gracias a Nathaniel y a Dilana, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a Geisel Garro por el apoyo y que tengan todas y todos muy buenas noches.